Muy buenos días. Entonces, en este día vamos a trabajar una de las técnicas de conteo. Ya hemos trabajado el principio de la multiplicación, en donde hemos revisado que los eventos que salen o que podemos destacar del enunciado, entonces se van a trabajar con la letra I, ¿cierto? Que si yo puedo trabajar un evento y el otro, quiere decir que utilizo el principio de la multiplicación. El día de hoy vamos a trabajar ahora es la permutación. Entonces, para la permutación tenemos dos formas de trabajarla. Primero, la permutación se va a trabajar cuando tengo n elementos sin repetición. Antes de eso, recordemos que tenemos un diagrama que lo hemos copiado en clases anteriores, en donde cada enunciado que nosotros tengamos, vamos a ir revisando. ¿Se puede repetir el elemento? Sí se puede repetir el elemento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a sacar de una rifa de los números voy a poder repetir el elemento, puede quedar en la rifa, si yo voy a sacar un número de dos cifras, puede quedar el 2, 2 o puede quedar el 5, 5. Ahí quiere decir que sí se está repitiendo el elemento, por eso trabajo la variación, que en clases anteriores mencionamos que la variación puede estar también relacionada con el principio de la multiplicación, entonces que es o sea, se puede trabajar de esa misma manera, ¿listo? La variación la trabajamos a partir de la fórmula como de la permutación, que sería, perdón, a partir de la fórmula de la potenciación, n elevado a la r. Esa es la manera de utilizar la variación. N sabemos que es el total de los elementos y r es de los elementos que yo voy a seleccionar de ese conjunto, ¿cuántos van a ser? Listo. Ahora, si por el contrario, yo voy a mirar que no se puede repetir el elemento, ¿por qué? Porque el enunciado me dice que voy a hacer una rifa, que tengo solamente 3 números, pero no se puede repetir el elemento o no se pueden repetir los dígitos, las cifras. Entonces, ¿qué significa? Pues que no se va a poder repetir el elemento, pero ahí tengo que revisar. Si me interesa el orden, sería la permutación. Si no me interesa el orden, sería la combinación. Que me interese el orden significa que, por ejemplo, yo tengo una cifra 21 y que yo diga que tengo 21 o que la rifa gana con el número 21 no es lo mismo que gane con el número 12, porque a pesar de que son las mismas dos cifras, pero son iguales, porque una es 12, la otra es 21. Entonces, sí me importa el orden en ese caso. Listo. Si me importa el orden, entonces voy a trabajar la permutación. Esa permutación se trabaja a partir de dos elementos. Uno es el n permutado n, que sería n factorial. Ese es un término nuevo que vamos a trabajar el día de hoy, el factorial. ¿Cómo se coloca? Con una barrita hacia abajo y con un puntico. Eso significa el factorial. Ese factorial es como una operación, como si fuera suma o como si fuera una resta o como si fuera una multiplicación o división. Se llama factorial. Ya lo vamos a revisar para que sepamos cómo se trabaja. La otra fórmula sería n permutado r. De un conjunto yo voy a sacar r elementos. Entonces se trabaja la fórmula n factorial dividido entre n menos r, paréntesis todo, y factorial. Fíjense que son dos fórmulas, esas dos fórmulas casi que son las mismas, o sea, en términos de que yo vaya a desarrollar, esta es la fórmula general, ¿listo? Si yo quiero trabajar la que dice n permutado n, con esta fórmula voy a llegar a obtener el n factorial, ya ahorita lo revisamos, ¿listo? Bueno, entonces pasemos acá a las permutaciones de n elementos sin repetición. Por eso me dicen acá que no se están repitiendo, es sin repetición, no se está repitiendo. Listo. ¿Qué significa? Que cuando de un conjunto de n elementos se debe escoger todos los elementos. ¿Por qué? Porque yo digo que, por ejemplo, tengo a 6 personas que van hay 6 personas que van a entrar al cine o 6 amigos y van a buscar los 6 puestos que están seguidos. ¿Cómo hacen esas 6 personas para sentarse? ¿De cuántas maneras posibles pueden sentarse esos 6 amigos en esas 6 sillas? Entonces, ahí en ese caso tengo 6 elementos, pero voy a escoger los mismos 6 elementos. ¿Listo? Por eso me dice que en elementos se deben escoger todos los elementos, uno por uno. Y el orden de escogencia es relevante. El orden de la escogencia es relevante. En este caso,
Entonces, el total de formas diferentes de hacer la escogencia se calcula mediante la siguiente regla. Esa regla es utilizar el n factorial. ¿Listo? Ese n factorial, la fórmula general es n por n menos 1 por n menos 2 por puntos suspensivos hasta llegar al número 1. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar el 5 factorial? Entonces, 5 factorial es tomar el número 5, multiplicarlo por ese mismo, el 5 menos 1, que sería 4, por 4 menos 1, o bueno, 5 menos 2 más bien, 3, por 5 menos 3, 2, por 5 menos 4, 1. Entonces, significa que siempre va a ser de la siguiente manera. Cogen el número, lo van a multiplicar por un número menos, o sea, 5 por 4, por 3, por 2, hasta llegar a 1. Siempre deben llegar hasta 1. ¿Listo? Y luego, ¿qué hacen? La multiplicación de esta serie de números. 5 por 4, por 3, por 2, por 1 me da 120. ¿Listo? Esa sería la forma de trabajar el factorial. Miremos un segundo ejemplo. 7 factorial. ¿Cómo lo trabajamos? 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Multiplico todos estos números y me da 5040. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio en donde pues vamos a ver cómo se trabaja el factorial. El primer ejercicio nos dice, Sandra, Darío, Claudia y Nelson conforman un comité en el edificio donde viven. Entre los 4 es necesario escoger a uno para ser el presidente, otro para ser el vicepresidente y otro para ser secretario y tesorero. Secretario y tesorero. ¿Listo? Entonces acá les voy señalando lo que vamos trabajando. Entonces van a ser presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Dice, como cualquiera de los 4 puede ocupar cualquier cargo, entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes puede hacerse la escogencia? Fíjense que acá en este caso tengo a 4 personas y 4 cargos, de tal forma que cada persona va a ocupar un cargo, nadie se va a quedar sin hacer nada, por ejemplo. Entonces, acá tendría si yo escojo, si son 4 personas, ¿cierto? Voy a escoger al presidente. Para escoger al presidente, pues hay 4 opciones. Entre los 4 va a quedar alguno de presidente. Luego, al escoger el vicepresidente, yo solamente voy a tener 3 opciones. ¿Por qué? Porque ya escogí el presidente, eran 4, me quedan 3 personas. Al escoger el tesorero, ya escogí presidente, vicepresidente, entonces me quedan 2 personas para que ocupen el cargo de tesorero. Y para escoger el secretario, pues ya solamente queda la última persona que quedó, ¿cierto? Entonces, por eso voy a trabajar 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué significan estas letras que yo coloqué? Puede ser que tenga acá, esos son los nombres de las personas. Entonces, puede ser que quede Sandra de presidente, Darío de vicepresidente, Claudia de tesorera y Nelson de secretaria. Esa sería una opción del espacio muestral. Otra opción, ¿cuál sería? Que Darío quede como presidente, que Claudia quede como vicepresidente, que Nelson quede como tesorero y que Sandra quede como secretaria. Entonces, ahí hay otra opción. ¿Cuántas opciones tendremos en total? Es lo que vamos a revisar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? La permutación de 4. Eso sería igual ¿a quién? A 4 factorial. Eso sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. Ya sabemos que en la calculadora podemos utilizar la tecla de factorial, entonces por favor verifiquen 4 factorial si es lo mismo que 24. Como acá igual nos están haciendo una pregunta que de cuántas formas diferentes se puede hacer la escogencia, pues tengo que también dar una respuesta a esa pregunta. No me puedo quedar solamente en la operación, sino tengo que decir, bueno, el comité se puede formar de 24 maneras diferentes. Acá solamente buscamos 2. Esas serían 2 opciones. Pero ¿cuántas hay en total? 24 opciones diferentes. ¿Listo?
Bueno, entonces continuamos ahora con las permutaciones de R elementos de un conjunto de N elementos. Entonces, a continuación vamos a revisar que cuando yo tengo un conjunto de N elementos, que N es el total de todos los elementos, un experimento aleatorio y con ese experimento aleatorio yo tengo un total de elementos, pero se debe escoger solo algunos. Por eso R son los elementos que se van a escoger. O sea, tengo una cantidad total que es N y R son los que se van a escoger, los elementos que se van a escoger, uno por uno. Ya saben que el orden de escogencia es relevante y además el total de las formas diferentes para hacer esa escogencia se va a tener que utilizar una regla o una fórmula específica en donde vamos a mirar que el orden no importa. El orden, perdón, el orden importa, que no se puede repetir los elementos y no se usan todos los elementos. No se van a usar todos los elementos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a escoger una cierta cantidad. No se pueden repetir porque ya sabemos que en este caso sí es una rifa, no se pueden repetir los elementos. O sea, que por ejemplo yo diga que vaya a salir 22, no se puede. O sea, no se pueden repetir los elementos. Pero acá en este caso sí importa el orden. Importa el orden, ¿por qué? Porque ya dijimos que no es lo mismo 21 que 12. Listo. La permutación que vamos a trabajar es colocar la P, paréntesis, N, R, cierro paréntesis, igual. N y R van a cambiar, esos números, esas letras van a cambiar por los números o las constantes del ejercicio, dependiendo el ejercicio. N factorial es igual, perdón, N factorial lo divido entre N menos R factorial. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. Todo este pedacito es la fórmula general. De ahí podemos desarrollar todos los ejercicios que estén relacionados con la permutación. Miremos el primer ejercicio. Me dicen, el equipo de fútbol de noveno o de octavo, cualquier equipo de fútbol, quiere diseñar una bandera con 3 colores distintos. 3 colores se van a tener en cuenta en la bandera. Entre las opciones están, ¿cuáles colores tenemos? El verde, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Son 5 colores que nosotros tenemos y de esos 5 colores vamos a escoger 3 distintos para realizar una bandera. La pregunta es, ¿cuántas posibles banderas se pueden obtener? Entonces, revisemos qué haríamos en ese caso. Primero que todo, tenemos que ubicar quién es N y quién es R. N es la cantidad total de los colores que tenemos. 5 en total. Verde, negro, blanco, amarillo y rojo. ¿Cuántos elementos o cuántos colores vamos a necesitar? 3 colores. Por lo tanto, pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren bien, por favor, cómo voy a explicar el procedimiento para desarrollar esa permutación. Coloco el valor o la letra, perdón, P, entre paréntesis el 5, que es el N que nosotros dijimos que vamos a cambiar, coma 3, que es el valor de R. Igual, N factorial, o sea, 5 factorial, dividido entre 5 menos 3, 5 menos 3 factorial. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? Vamos a revisar primero la resta que me dé en el denominador. ¿Por qué? Porque me queda más sencillo que en el numerador yo coloque el último número, el factorial, para que se puedan simplificar de la siguiente manera. 5 menos 3 me da 2. 2 y el símbolo de la factorización, 2 factorial. ¿Qué voy a hacer en el numerador? Esto porque digamos que en este caso el 5 y el 3 son valores pequeños, pero cuando tengamos que hacer un ejercicio que quede muy grande, entonces ahí nos va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera 18 factorial, me queda más complicado colocar 18 por 17 por 16 por hasta llegar a 1. Entonces, para eso se hace esta simplificación. Entonces, coloco acá en el denominador ya me quedó 2 factorial. Entonces, en el numerador solamente voy a colocar 5 por 4 por 3 y el 2 factorial.
¿Para qué? Para que se pueda cancelar este 2 factorial con este 2 factorial. Es el mismo proceso si yo colocara, por ejemplo, acá 2 por 1, o sea, si lo colocara hasta el número 1. Estos 2 factorial significa 2 por 1. En el denominador tendríamos lo mismo, 2 por 1. Para evitar colocar 2 por 1 y 2 por 1, que sabemos que se simplifican, pues yo lo dejo en el factorial para tener que disminuir y no hacer tanto proceso. Para eso se utiliza el factorial. Listo, se cancelan. ¿Y qué me quedaría? 5 por 4 y por 3. ¿Cuánto les da eso? 60. Entonces, ¿cuántas posibilidades o cuántas banderas se pueden obtener? Pues se pueden obtener 60 valores con 3 colores distintos. Entonces, vamos a colocar esta respuesta. Entonces, se pueden obtener 60 banderas distintas, con 3 colores distintos. Distintos. Listo. Esa sería la respuesta. Listo. Entonces, copien, por favor. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio vamos a trabajar la fórmula inicial y la fórmula general. Nos están preguntando que de cuántas formas diferentes se pueden sentar 6 personas en una fila de una sala de cine que tiene 6 puestos. Entonces, ese lo mencionamos al inicio. Recuerden que yo lo mencioné al inicio, pero vamos ahora a revisar qué podríamos hacer. Fíjense que acá en este caso hay 2 formas de realizarlo. La primera, que sería utilizando el factorial. Son 6 personas y son 6 puestos, entonces 6 permutado 6. Sería 6 factorial, en donde vamos a trabajar 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso me da 720. Pero ahora vamos a revisar con la fórmula general si nos da exactamente lo mismo. La fórmula general, recuerden que es permutación de 6, que son 6 datos en total, coma 6, que son los que se van a tener que trabajar, o los grupos que se van a formar. Entonces, acá sería 6,6. 6 en total y 6 de los que se van a seleccionar. Utilizo la fórmula 6 factorial dividido entre 6 menos 6 factorial. 6 menos 6 me da 0. 0 factorial en la calculadora, recuerden que lo podemos utilizar en la calculadora el factorial, eso me da 1. El 0 factorial me da 1. ¿Qué me quedaría? 6 factorial dividido entre 1. Por eso es que esta fórmula y esta son la misma, se trabajan de la misma manera, porque simplemente es coger el 6 factorial y ubicar cuánto me da, que serían los 720. Entonces, si se dan cuenta, las dos fórmulas se pueden trabajar. Simplemente con que nosotros sepamos esta fórmula general, no importa que tenga la misma cantidad de elementos o de un conjunto de elementos se vayan a seleccionar algunos, pero la fórmula es exactamente la misma. ¿Listo?